para hacerse eco de las noticias que vamos presentando. La noticia principal que traemos hoy son los anexos que hemos hecho a los presupuestos, donde hemos rescatado una partida de 600.000 euros para el uso cotidiano. Ya lo explicará mi compañero José Antonio en su turno de palabra. Dentro de esa partida, dentro de esos anexos al presupuesto, contamos con una partida destinada a los autónomos y pequeñas empresas, porque aquí se está basando toda la ayuda en la hostelería y hay que reconocer que hay mucha gente que se está quedando en la cuneta, mucha gente que no ha podido acogerse a ayuda porque a lo mejor debía un recibo del ayuntamiento, debía un recibo de Hacienda y tienen derecho a que se le pague ese dinero, por lo menos que para pagar lo que deben. Aquí estamos ahora mismo en un estado de parálisis general. No funciona cultura, no funciona deporte, no funciona urbanismo, no funciona turismo, no hay noticias, no hay nada. Lo que hace que las noticias del equipo de gobierno diarias parece ser que es algo extraordinario el funcionamiento normal del ayuntamiento, que si la brigada ha cortado ramas o han arreglado unos volardos. De esto se palpa que se está haciendo un uso partidista de los recursos municipales. Hace que se solapen las páginas web de institucionales con las páginas web de Ganar Totana. Que todo lo que están criticando o han criticado de otras personas lo están llevando a cabo. Y la semana pasada, por ejemplo, nos levantamos con una noticia, una rueda de prensa del concejal de urbanismo, en la que critica, en una de las cosas que critica es la propuesta que se hizo en el Pleno de solicitar el 1% cultural para mejoras en La Bastida o aquí en Totana. Este señor dice que el ayuntamiento tiene que poner un 25%. Lo que no dice es que recibe un 75%. O sea, y no podemos pagar un 25%. Un 25% que se pagaría en 4 años. O sea, si de 1 millón de euros va a pagar en 4 años, el ayuntamiento tendría que pagar 80.000 euros al año en una mejora de 1 millón. Yo creo que se equivocan a la hora de hacer la presentación de este formato. ¿Y de dónde podríamos sacar, por ejemplo, ese dinero? Pues mira qué fácil sería con las subvenciones a los partidos políticos. No estamos hartos ya de decirlo y nosotros devolvemos la subvención. Y si un día gobernáramos este ayuntamiento, esa subvención se dejaría de cobrar. Porque ya los partidos políticos tienen lo suficiente riñón cubierto como para necesitar ese dinero. Yo ya lo que tenía que decir, me dejaré algo en el tintero, me acordaré después, pero sigue mi compañero José Antonio, que va más de números. Bueno, buenos días. También, como bien ha dicho mi compañero Pepe, agradecer vuestra presencia como siempre porque, pues eso, es que hacéis una labor imprescindible para que se pueda saber todas las posiciones y todas las propuestas que hacemos pues desde la oposición, porque como bien ha dicho mi compañero Pepe, pues se solapan en muchísimas ocasiones, se solapan los recursos públicos con los recursos partidistas, porque las noticias que se hacen desde el partido Ganar Totana pues se solapan o se incluyen dentro de las web municipales como si fuesen noticias del propio ayuntamiento, y eso efectivamente no es así. Yo, como bien se ha comentado, voy a centrar y a focalizar mi intervención en las propuestas económicas que recientemente pues, le hemos presentado por registro de entrada aquí al Ayuntamiento de Totana, ¿no? En primer lugar, pues hemos presentado una serie de propuestas para financiar o para el uso de los fondos FEDER que próximamente van a venir a Totana, en general a todos los municipios de España a través de los fondos europeos, ¿no?
Este programa se llama el programa NextCar, que lo ha organizado la comunidad autónoma, pues para que los ayuntamientos presenten los proyectos de inversión para cuando vengan esos fondos aplicarlos, ¿no? En nuestra propuesta hemos buscado que los 5 proyectos que hemos propuesto sean inversiones productivas, que no solamente sirvan para hacer esa inversión y luego ahí se quedan, no. Lo que hemos procurado que esas inversiones posteriormente repercutan en la economía local y se le pueda sacar un rendimiento económico a esta inversión, ¿no? Lo paso a detallar, y es que, en primer lugar, lo que hemos planteado es hacer una inversión en el yacimiento arqueológico de La Bastida, una inversión de 1,5 millones de euros. Todo esto es inversiones en caso de que no se solicite por parte del ayuntamiento el 1% cultural, pero en principio, si es los fondos europeos los que hacen la inversión, muchísimo mejor, porque ese 25% que ha comentado mi compañero Pepe, que tendría que aportar el ayuntamiento, ni siquiera tendríamos que aportarlo, porque vendría financiado 100% por los fondos europeos. ¿Y por qué planteamos esa ingente inversión de 1,5 millones en el yacimiento de La Bastida? Porque lo que pretendemos es que a la mayor celeridad posible se investigue, se termine todo lo que es la labor de investigación, de sacar los restos arqueológicos que están en la parte de arriba, que, como ya dijeron los arqueólogos investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, faltaría todavía seguramente más de un 70% por excavar. Lo que pretendemos es que se termine la excavación para poder mostrar todos los hallazgos que se obtengan. Por supuesto, pues todo eso, fortalecer todo lo que es el yacimiento, asegurar todo lo que ya está consolidado, pues todo eso lo planteamos y lo englobamos dentro de un proyecto de 1,5 millones de euros. A continuación, también, la siguiente partida más importante y que también consideramos que es fundamental, ya que en su momento compramos la casa del general Aznar y eso supuso una inversión de prácticamente 2 millones de euros, pues ahora lo que planteamos es rehabilitar la casa del general Aznar, pues para que pueda servir como el museo de la ciudad, también pues para albergar todas esas piezas o gran parte de esas piezas del yacimiento de La Bastida, del yacimiento de las ollerías y de pues el resto de manifestaciones culturales que tenemos y que tenemos muchas dentro del municipio de Totana. Para la rehabilitación de la Casa del General Aznar hemos planteado una inversión de 1.700.000 euros. Ya conocemos que hay un proyecto que lo hizo un arquitecto de aquí del municipio, hará ya unos años, y la rehabilitación y la puesta en valor de la Casa del General Aznar supondría aproximadamente esa inversión. A continuación, también hemos planteado invertir 800.000 euros en la rehabilitación de la Santa, principalmente en la rehabilitación de las 4 casas del Corredor de Santiago, de los chalés, de la Casa del Ingeniero de las Monjas, del Grifo, todas esas casas que ahora mismo, con la demanda que hay de turismo rural, pues tenemos esas 8 casas completamente, bueno, en algunos casos hay una casa que está casi en ruinas por todos los desmanes que se están haciendo, y en el resto de las casas pues prácticamente se están cayendo a trozos, con lo cual es muy necesaria esa inversión. Por no entretener más y por centrarme en el siguiente paso de los presupuestos, voy a comentar que también hemos planteado otra inversión que consideramos necesaria e imprescindible, y es la inversión de 1.600.000 euros en la regeneración de los servicios del agua, o por decirlo de mejor manera, regenerar todas las tuberías de abastecimiento y saneamiento del municipio. Todo esto, como ya hemos planteado y hemos dicho en muchísimas ocasiones, lo que repercute es que el Ayuntamiento de Totana se ahorre 1 millón de euros prácticamente, que todos los años se está perdiendo entre robos
y en pérdidas y en fugas que tiene toda esta red de abastecimiento y saneamiento. Bien, a continuación hemos planteado también al equipo de gobierno una propuesta para los presupuestos municipales. Todos estos datos que los medios de comunicación espero que se hagan eco en sus páginas web y en sus noticias, están basados en cálculos que en la última Junta de Portavoces, desde el Departamento de Intervención, pues se nos facilitó la información necesaria. Y partimos de una base que es que el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento lo plantean en 29.876.000 euros. Estos datos yo no me los estoy inventando, sino estos son los datos que se nos ha facilitado desde el Ayuntamiento. Y descontando los gastos de personal, los gastos de corriente, el pago de los intereses, pago de la deuda, el fondo de contingencia, el déficit de 250.000 euros que aprobamos en pleno, en el último pleno de febrero, 250.000 euros por la devolución de la subvención de bienestar social de hace ya unos 10 años. Restaría por invertir o por gastar 1.129.000 euros. Y entonces, para ese 1.129.000 euros, para incluir en el presupuesto, lo que hemos planteado al equipo de gobierno es, como ha explicado en su primera intervención mi compañero Pepe, es dotar de una partida presupuestaria de 600.000 euros para ayudas al autónomo y a la pequeña y mediana empresa. En este caso, no nos queremos centrar solamente en comercio y hostelería, que han sido, en cierto modo, los grandes beneficiados durante el ejercicio 2020, porque somos conscientes que hay muchos empresarios y muchos autónomos que también lo están pasando mal, que no reciben prácticamente ayudas, que se van a quedar atrás y no podemos consentir que esta crisis de pandemia también se convierta en crisis económica. Por eso hemos planteado utilizar estos recursos municipales para invertirlos en que todo el empresario que se encuentre en mala situación con unas determinadas condiciones, pues reciba ayudas por parte del Ayuntamiento. Y que no ocurra como ocurrió el año pasado, que muchos autónomos y empresarios se quedaron fuera de las ayudas municipales porque no se encontraban al corriente de pago de sus tributos municipales. Es decir, en ese caso, lo que pretendemos y proponemos es que la empresa o el autónomo que tenga deuda municipal y que le corresponda subvención, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es compensarla y minorar la deuda en el importe de subvención que le corresponda. De tal manera que si el autónomo le corresponden 2.000 euros de subvención y tiene una deuda de 4.000, pues ese importe de la subvención se le compense con deuda. De tal manera que si debe 4, pues debería 2. Es decir, en ese aspecto hubo muchos autónomos que se quedaron fuera de la subvención municipal y es de recibo que este año se les compense por esas pérdidas que tuvieron el año pasado. Bien, otro de los asuntos importantes que planteamos también en este caso es en ayudas, digamos, no directas, pero sí para los hosteleros concretamente planteamos que el importe de la ocupación de la vía pública por el coste de las terrazas, que se les sea también subvencionado. Aunque este fin de semana sí hemos tenido las terrazas abiertas, pero bueno, a nadie se nos escapa que han podido abrir hace escasamente una semana. El resto del periodo que llevamos, pues las terrazas han estado cerradas, como bien sabemos todos, y que probablemente en el futuro también las terrazas pues tengan que estar a medio gas. Entonces, hemos planteado también esa subvención para el caso concreto de los hosteleros. Y también hemos planteado ayudas para el comercio y hostelería también, en este caso planteando la subvención de 3 recibos del recibo, o sea, subvencionar
3 recibos del consumo de agua y basura, porque también sabemos que están funcionando los negocios a un porcentaje muy bajo y consideramos que se les debe de apoyar también al margen de las ayudas directas, plantearles también esa subvención de, incluso he dicho 3 recibos, pero lo que se debería de hacer es subvencionar todo el año del recibo, del consumo de agua y del consumo de basura, porque ¿para qué te vas a dejar un recibo ahí colgando? Luego también hemos planteado subvencionar a las asociaciones del tercer sector, pues como son Cáritas, de las 2 parroquias, Cruz Roja y alguna otra asociación que pueda haber más, y que actúan directamente sobre familias desfavorecidas y personas desfavorecidas. Entonces, hemos considerado que si el año anterior pues, se les dotó de una subvención de 10 o 15.000 euros, pues para que este año se prorrateen 50.000 euros más, prorrateados entre esas 3 asociaciones o alguna más que pueda haber. Todo ello porque estas asociaciones lo que hacen es apoyar la labor que hacen la Concejalía de Bienestar Social, porque lo que están haciendo es, desde Bienestar Social, cuando no pueden llegar directamente a las familias porque o bien no hay crédito presupuestario o bien no tienen infraestructura en personal, lo que hacen es derivar a esa familia y a esas personas tanto a Cruz Roja como a Cáritas de las 2 parroquias. Entonces, pues hemos considerado que esas 3 asociaciones merecen un incremento de su dotación presupuestaria precisamente para paliar los efectos de esta pandemia que nos está dejando prácticamente en la ruina y en muchos casos a muchas familias en la ruina más absoluta. Entonces, pues, por terminar, todas estas medidas que he planteado lo que supone es 1.100.000, es decir, el importe que sobrante en función de esos 29.800.000 euros que ha planteado que va a ingresar el ayuntamiento, gastarlo prácticamente al 100% para que no se genere superávit y en este año, que va a ser un año muy duro porque esto no ha acabado, estamos terminando la 3ª ola, pero esto no ha finalizado. Hasta que no entre en funcionamiento los efectos de las vacunas y las personas se conciencien en todas las medidas que ya estamos hartos de repetir, pues esto no va a parar. Y próximamente no es de extrañar que veamos una 4ª ola. Pero bueno, en principio lo que nosotros hemos planteado es que no se deje a nadie atrás, protección para el tejido empresarial, para pequeñas y medianas empresas, comerciantes, hosteleros en general y familias en situación desfavorecida. Para eso hemos planteado esta serie de propuestas que hemos hecho para los presupuestos del presente año de 2021. Yo, por mi parte, nada más agradecer la paciencia y el habernos escuchado con nuestras propuestas y planteamientos. Y luego también, pues si tenéis alguna consulta que hacernos, pues estamos a vuestra entera disposición. Sí, vamos a ver, yo le quería preguntar, estas son propuestas que hace vuestra plataforma, lo mismo que el Partido Popular hizo la semana pasada, pero todo esto tiene que llegar a un acuerdo con el resto de grupos políticos, evidentemente, y luego aprobarse y luego que se cumpla, ¿no? Todas esas cosas tienen que darse. De estas propuestas, ¿hay algo consensuado con el resto de grupos que tengan visos de llegar a ejecutarse? Vamos a ver, lo que es reunión con el resto de grupos políticos a la hora de consensuar todas estas medidas no se ha tenido todavía. Para eso espero que en las próximas comisiones informativas, que van a ser para el jueves de esta misma semana, pues podamos hablar. Yo sí he escuchado la intervención, por ejemplo, de las propuestas del Partido Popular y las propuestas también del Partido Socialista y coincidimos en muchas de las medidas, sí coincidimos. Únicamente que nosotros sí hemos hecho un estudio pormenorizado de los datos presupuestarios que se nos ha facilitado desde el Ayuntamiento y en ese aspecto sí cuantificamos pormenorizadamente
todas las medidas que planteamos. Es decir, si sabemos que hay una diferencia entre los ingresos planteados y los gastos planteados de 1.100.000, pues aplicamos en políticas, como he estado detallando hace un momento, ese 1.100.000. Es lo que yo he echado de menos en las otras intervenciones. Pero que esto tendrá que aprobarse. Y una vez que se apruebe el presupuesto, luego tendrá que ejecutarse. Históricamente, sabe usted que los presupuestos, la ejecución del presupuesto no tiene nada que ver con los presupuestos originales que se van aprobando en primera instancia, ¿no? El Partido Popular planteaba incluso hacer una mesa de seguimiento para el cumplimiento de eso y de los acuerdos de pleno. ¿Qué piensa usted al respecto? Vamos a ver, lógicamente, en esta situación que estamos ahora mismo, lo que estamos tratando de hacer es unos presupuestos que sean reales, acorde a la situación de pandemia. Lo que estás comentando es que en el presupuesto del ejercicio 2020 hubo que hacer muchas modificaciones para transformar un presupuesto que estaba hecho para un año normal, transformar muchas partidas presupuestarias para dar cobertura a la situación, para buscar ayudas para autónomos, las campañas que se han hecho para promoción de hostelería y comercio, y hubo que hacer muchas modificaciones de crédito. Y en eso hay que agradecer la voluntad que ha habido de atender las demandas que hemos hecho desde la oposición, que desde el principio planteamos 100 medidas pues para intentar paliar, allá por el mes de mayo, que se hicieron esas propuestas. Entonces, lo que se trata en este ejercicio 2021, que ya conocemos la situación, es establecer todas esas partidas presupuestarias, evidentemente, para que se ejecuten y que se ejecuten en tiempo y forma. Por eso es necesario que el presupuesto se apruebe durante el primer trimestre de este año, porque así tenemos un presupuesto realizado, consensuado, para que se ejecute, vamos, ya, desde el minuto 1, porque no podemos esperarnos a final de año para establecer todas estas ayudas que estamos planteando. Eso hay que hacerlo cuanto antes. Por eso nosotros consideramos que es necesario que el presupuesto se apruebe dentro del primer trimestre, que luego hay pues desde marzo hasta diciembre para ejecutarlo. Sí, y la otra cuestión que le planteaba, los acuerdos de pleno, el pleno es la voz del pueblo de Totana, ¿no? Lo que le preguntaba sobre la constitución de una mesa de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos de pleno, que sabe usted que históricamente pues no se cumplen. El concejal de urbanismo el otro día decía que le parecía bien, pero que se revisara desde el año 77. Mira, eso es un despropósito. Bueno, yo creo que no tuvo un buen día, o esas afirmaciones no fueron especialmente finas, por decirlo suave. Está claro que el Pleno es el máximo órgano de decisión que tiene el ayuntamiento y esos acuerdos se tienen que cumplir. Nosotros estamos muy de acuerdo y hemos planteado hacer también, al igual que el Partido Popular, una comisión de seguimiento de los acuerdos de pleno. Incluso, aunque sea un poco paradójico tener que provocar un acuerdo de pleno para que se haga una comisión para el cumplimiento de los acuerdos de pleno. O sea, eso es una paradoja absoluta. Que luego le puede ocurrir a esa moción de que efectivamente no se cumpla. Pero bueno, ya sería rizar el rizo, ¿no? Es decir, nosotros estamos sobre eso porque, como bien has comentado, es cierto que solo se cumplen los acuerdos de pleno que son sencillos. Es decir, instamos al Gobierno de la Nación a que haga tal. Pues eso es una carta, mandarla a Madrid, ya se ha cumplido el acuerdo de pleno. No, estamos hablando de que hay acuerdos de pleno de todos los partidos, y que no se han ejecutado en 2 años que llevamos prácticamente de legislatura. Nosotros hemos hecho varias propuestas en la Santa para la limpieza, para evitar las cacas y los pipís de los animales, de los perros en la vía pública,
y que ya se ha pasado un montón de tiempo y no se ha hecho absolutamente nada. Efectivamente, eso hay que ponerle coto ya. Y entro en lo que ha comentado mi compañero Pepe al principio. No están funcionando los servicios. Los servicios, estamos viendo que no hay noticias, y como no hay noticias, pues vendemos en los medios de comunicación las cosas habituales que hacen las brigadas municipales, los trabajadores municipales, como una cosa extraordinaria. No, eso es un error. Lo que hay que hacer es ejecutar los acuerdos de pleno y poner pues, las medidas que haya que poner para que todo eso se lleve a cabo. Y efectivamente, desde la plataforma Civil Ahora Totana, estamos muy encima de hacer el seguimiento a todos, incluidos los nuestros, los acuerdos de pleno. Sí, otra cuestión. Ha estado hablando usted de los fondos europeos, las subvenciones europeas que son importantes para un municipio, para todos los municipios, un municipio como Totana. Venimos del Paretón, donde la concejal Carricondo, bueno, pues le hemos preguntado que la subvención venía a través de Campoder, ¿no? Sí. ¿Por qué eso se hace así? Pero ¿por qué se tiene que hacer a través de esa asociación? ¿El ayuntamiento no tiene entidad suficiente para poder acceder a las subvenciones europeas, como se haría en otros años? Sí, además, si revisa mis últimas intervenciones en el Pleno en referente a Santuario de la Santa y La Bastida, yo le he insistido ya 2 veces en que el ayuntamiento, con sus recursos municipales de personal, tiene que explorar esas subvenciones de fondos europeos, que nadie ha hecho nada por buscar esas subvenciones, y ahí hay un nicho de proyectos que se pueden presentar, y hay un nicho de subvenciones que pueden llegar a Totana y que nadie ha explorado. Y eso está ahí. Únicamente hay que molestarse en hacer los proyectos acorde a las bases de esas subvenciones y presentarlos pues a las plataformas de la Comunidad Económica Europea, que es la que tendría que financiar. No tiene por qué ser todo encauzado a través de Campoder, que sí, que efectivamente todos los años nos subvenciona determinados proyectos, pero son proyectos de poca envergadura. Y aquí estamos hablando de proyectos de mucha envergadura. Que parece que la gestión de Campoder, aparte de que cuesta un dinero al ayuntamiento todos los años, ¿no? Pues luego parece que hay una gestión burocrática que en algunos momentos da la impresión de que el ayuntamiento, con su propia entidad, se podía saltar. Y no tendría por qué tener ese parapeto ahí de Campoder y la otra asociación que hay, que sabe usted que hay 2. Que además esto sería un tema directo de gestión propia municipal. No hay por qué estar yendo o, digamos, solicitando a Campoder presentar los proyectos en Campoder, sino que esto sería una gestión municipal directa con los fondos europeos. Eso es una cosa que se puede hacer perfectamente, pero no se ha explorado nada de eso. Se han presentado los presupuestos, la propuesta de presupuesto del Partido Popular. También la del PSOE todavía no se conoce, no se ha presentado. ¿Ustedes apoyarían la propuesta que realiza el Partido Popular? Al detalle no conozco la propuesta de presupuesto. Sé que ellos han planteado inversiones o propuestas por importe de 3 millones de euros. Es más, lo que leí es que no apoyan los presupuestos si no se incluyen esos 3 millones de euros. Bueno, yo creo que eso, como bien ha explicado uno de vuestros compañeros, es cuestión de negociar. Es cuestión de negociar y de sentarnos y, efectivamente, determinar cuáles son las inversiones, cuáles son las subvenciones y los gastos que se proponen. Yo incrementar el presupuesto del ayuntamiento en 3 millones de euros no lo veo. Por eso he comentado que, haciendo el estudio de los ingresos que ha planteado, que van a ser ingresos, digamos, fijos que va a tener el ayuntamiento, ingresos reales que va a tener el ayuntamiento, descontando los gastos fijos de personal, descontando los gastos fijos de los contratos que ya tiene comprometidos el ayuntamiento, los intereses, la amortización de los préstamos, el fondo de contingencia obligatorio que te indica el Ministerio de Hacienda y los déficits de la devolución de la subvención. En los cálculos que hemos hecho, y que los he hecho yo concretamente,
hay 1.100.000 que se puede usar para gastar en determinadas partidas. Y nosotros lo que hemos planteado es ese 1.100.000 destinarlo a lo que os he dicho, a la protección de empresas, de autónomos, de comercio, de hostelería y del tercer sector. Sí, hay una cosa que llama la atención en su planteamiento, ¿no? De los 29 millones y pico largos, solamente se nos queda libre 1 millón y pico para inversiones y demás. Estamos hablando de que prácticamente 28 ustedes los consideran inamovibles. O sea, esto lo damos por bueno, ahí no habría que cambiar nada del sistema para poder eso reestructurarlo de alguna manera. Eso ustedes los dan por bueno. Vamos a ver, dentro de esos 28 millones, en gasto corriente hay 11 millones de euros. Claro, eso ya hay que hacer un trabajo de investigación bastante importante a la hora de detallar todo ese gasto corriente. Es decir, allí hay muchísimas partidas. Pero hablamos de mucho dinero, muchos millones. Estamos hablando de muchísimo dinero, pero ahí entran muchísimas partidas, pues en gastos, por ejemplo, de las fiestas, gastos en deportes que no se van a hacer, que sabemos que no se van a hacer. Pero bueno, eso es, digamos, ya sería entrar en un detalle infinitamente más riguroso, ir viendo partida a partida presupuestaria de ese capítulo 2 de gasto corriente, pues para digamos, depurar si efectivamente ese gasto es ejecutable o no, porque, como te acabo de decir, no hemos entrado a valorar si las fiestas de Santiago se van a hacer o las fiestas de Santulalia se van a hacer. Allí hay unas cantidades de dinero que están previstas. Nosotros en ese aspecto no hemos entrado, nos hemos fijado en los grandes números. Es decir, en la propuesta que nos hace el ayuntamiento, que sí sabemos que el gasto de personal es fijo y le hemos incrementado el 1%, aunque es un 0,9% que plantea en los presupuestos generales del Estado, ¿no? En el gasto corriente pues, hemos subido también un 1% porque también hay muchos contratos que tienen que subir el IPC. En contratos, por ejemplo, el gasto principal que tiene el ayuntamiento, que es el contrato de la basura, que son 2.700.000 euros que hay que pagarle a la empresa de la basura, o otros contratos como la empresa de limpieza de interiores, que son otros 700.000 euros. Todos esos contratos hay que subir el IPC del ejercicio anterior. Insisto en lo mismo, en la propuesta nuestra nos hemos fijado en los grandes números. Si el ayuntamiento o si el equipo de gobierno considera que podemos entrar a valorar el detalle del gasto corriente, pues bueno, habrá que ir partida a partida viendo si ese gasto es ejecutable o no. Porque insisto en que hay muchas partidas en deporte que no se está haciendo nada, en cultura que no se está haciendo nada, en festejos que tampoco se está haciendo nada y que probablemente no se vaya a hacer nada durante este ejercicio. ¿Alguna cuestión más? Pues agradecer vuestra presencia. Muchísimas gracias.